Bien, como ya vimos toda la parte de sistemática inorgánica, es decir, todo lo que era aniones, cationes, que es lo que tienen que empezar a trabajar y ejercitar, vamos a ver cómo combinamos esos componentes o esos compuestos orgánicos e inorgánicos para formar distintos compuestos que vamos a utilizar a lo largo de todas las químicas. Vamos a ver los grupos ácidos, los hidróxidos, las sales y los óxidos. A grandes rasgos vamos a ver cómo se forman y cómo van a estar nombrados cada uno de estos compuestos. Veamos primero cómo se forman los ácidos y dentro de los ácidos los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos van a estar formados por un anión, que ya vimos que eran todos aquellos no metales que quedaban cargados negativamente, y el catión hidrógeno. Para escribir la fórmula se coloca primero el catión hidrógeno, es decir, el electropositivo, y a continuación el anión, el electronegativo. Como la especie cuya fórmula vamos a escribir es eléctricamente neutra, la cantidad de cargas positivas, quiere decir los hidrógenos, y la carga negativa dada por el anión tienen que estar igualadas. Según el anión con el que se combinen el catión hidrógeno, los ácidos se van a clasificar en hidrácidos o en oxoácidos. Es decir, que toda la configuración ácida, para reconocerlo, siempre va a tener el catión hidrógeno dentro de su estructura. Vimos la tabla de los aniones, ¿sí? Vimos que habían aniones monoatómicos y aniones poliatómicos o oxoaniones. Entonces, cada uno de estos aniones, tanto oxoácidos o oxoaniones y los monoatómicos, al combinarlos con el hidrógeno, van a formar ácidos. Entonces, los hidrácidos van a estar formados por aniones monoatómicos y el catión hidrógeno. En este caso es el cloro, que al tener una carga negativa va a ser cloruro, y el hidrógeno, que va a tener una carga positiva y va a ser catión hidrógeno, va a formar un hidrácido, un ácido que tiene en su estructura el hidrógeno. Este es otro anión monoatómico, con el hidrógeno va a formar el ácido correspondiente. Para nombrarlos vamos a anteponer la palabra ácido, porque tiene el hidrógeno. Entonces, ácido, y se cambia la terminación uro del anión por hídrico. Entonces va a quedar formado el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico. Los oxoácidos están formados por un oxoanión y el catión hidrógeno. El oxoanión vimos que podía tener más o menos de los oxígenos que están en la estructura. Entonces, vamos a ver que tiene, este es el anión fosfato, que tiene carga -3, y este es el catión hidrógeno, que tiene carga +1. Como tienen que quedar igualadas electrónicamente, tiene que ser neutra, quiere decir que acá necesitaríamos 3 cargas positivas para igualar las 3 cargas negativas. Por eso lo que se hace es intercambiar los denominadores o los subíndices. En este caso, que es carga +1, debajo del anión fosfato no se coloca nada, pero sí en la carga negativa del -3 del fosfato va a ir al subíndice del hidrógeno. Para nombrarlos se antepone la palabra ácido y vamos a cambiar el sufijo ito, cuando es el menos oxoanión, por oso, y ato por ico. En este caso, si es fosfato, se va a cambiar por ácido fosfórico. Si es ico, se va a cambiar, en este caso este es el ácido cloroso, va a ser por clórico. Entonces intercambiamos ito, que sería del anión, por oso, la terminación, y ato
por ICO. Anión fosfato, ácido fosfato, anión fosfato, ácido fosfórico. Los hidróxidos. Los hidróxidos tienen en su estructura el anión oxidrilo o anión hidróxido y se van a combinar, como esto es una carga negativa, necesitamos una carga positiva y los únicos que tienen carga positiva son los metales, los cationes. Entonces vamos a combinar un metal con el oxidrilo o el hidróxido, formando el hidróxido correspondiente. Otra vez tiene que estar neutra, entonces tenemos 3 cargas positivas del hierro y una negativa del anión oxidrilo. Lo que vamos a hacer es intercambiar las cargas para que esta estructura quede neutra. ¿Cómo la vamos a nombrar? Primero se antepone la palabra hidróxido y luego el catión que le da origen. En este caso, como está con la mayor carga, acuérdense que el hierro puede tener carga más 2, ferroso, carga más 3, férrico, entonces vamos a llamarlo hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3, si es la numeral stock la denominación. Hay algunos hidróxidos que no existen, por ejemplo el de cobre, el de plata, mercurio, oro y platino, porque estos hidróxidos al combinarse con el agua, estos metales al combinarse con el agua, inmediatamente pasan a los óxidos correspondientes. Entonces en la naturaleza no existen estos hidróxidos. Sales. Las sales van a poder ser neutras, ácidas o básicas. Las sales neutras vamos a asociar el catión metálico cargado positivamente o el catión amonio y un anión exceptuando el óxido o el hidróxido. El compuesto debe ser eléctricamente neutro. En este caso vamos a tener el anión que se llama carbonato, es un oxoanión. El carbonato, que es el anión, se va a combinar con el catión, que es el potasio. Volvemos a intercambiar las cargas porque acá tenemos 2 cargas negativas y acá una positiva. Entonces, al intercambiar las cargas, va a quedar formada la sal de esta forma y se llama carbonato de potasio. Entonces, para nombrarla, primero se antepone el nombre del anión y posteriormente el nombre del catión. Estas son las sales neutras. Las sales ácidas va a tener un catión metálico o catión amonio y un anión ácido. En este caso tenemos un anión carbonato ácido porque en su estructura tiene el hidrógeno que ya habíamos dicho que le daba el carácter ácido. Este carbonato ácido se va a combinar con un metal que es el magnesio. Volvemos a intercambiar las cargas para que quede neutralizada totalmente y en este caso, como tiene un subíndice en el carbonato, colocamos entre paréntesis para poder poner el intercambio de la carga del catión magnesio. Y esto se va a llamar carbonato ácido de magnesio o bicarbonato de magnesio. Las sales básicas van a combinar un catión básico con un anión. El catión básico también tiene que ser esta estructura totalmente neutra. El catión básico va a ser el hidróxido, en este caso es catión básico de cobre, que va a surgir de la disociación, y eso lo vamos a ver más adelante, del hidróxido cúprico, y un anión que en este caso es el sulfato. Volvemos a intercambiar las cargas y va a quedar formada la sal sulfato dibásico de cobre. Por último vemos los óxidos. Los óxidos pueden ser metálicos o no metálicos. Son compuestos binarios que en su estructura tienen oxígeno y también todos tienen que estar cargados, en su carga total tiene que ser neutra. Las cargas del catión se intercambian con las del óxido. El óxido se escribe siempre de la misma forma, es el oxígeno, carga negativa menos 2. En este caso ese es el anión óxido y se va a unir a un metal que es el hierro, en este caso es catión férrico.
volvemos a intercambiar las cargas para que queden neutralizados y este óxido se llama óxido férrico. O óxido de hierro 3 según sea numeral de Stock. Los óxidos no metálicos resultan de combinar otra vez el oxígeno o el óxido con no metales y se van a nombrar con prefijos, depende de la cantidad de oxígenos que estén en la estructura. Por ejemplo, trióxido de dicloro, monóxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno. Estos óxidos tienen características especiales, algunos son gaseosos. Lo importante es que la estructura siempre permanezca en neutralidad. A partir de ahora ya tienen más o menos un pantallazo general de toda la química general que vamos a trabajar. Podemos ya empezar a resolver los ejercicios.